A continuación, postulados religiosos y ciencias mágicas. Religión. ¿Qué es la religión? Son un conjunto de creencias, comportamientos, normas y preceptos, acompañados de oraciones, cultos y sacrificios, donde el hombre se relaciona e identifica con un dios o varios dioses. Monoteísmo. Son aquellas religiones donde se identifican con un solo Dios, el cual es creador del universo y del ser humano, entre las cuales tenemos el judaísmo, cristianismo y el islamismo. El judaísmo es una de las religiones más antiguas y la primera religión monoteísta. Admiten la creencia en un solo Dios omnisciente y omnipotente. Fue fundada hace 3700 años en el cercano Oriente. Sus fundadores fueron Abraham y Moisés. Este último recibió por parte de Dios los 10 mandamientos, en los cuales está basado el judaísmo. Su libro sagrado es la Torá, donde se encuentra plasmada toda la enseñanza y la revelación hecha por Dios a su fiel seguidor Moisés. Está contenido en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entre sus fiestas tenemos la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que sufría en Egipto, y la celebración de la Pascua, la cual dura 7 días. Durante la misma está prohibida la ingesta de alimentos derivados de cereales fermentados. Los judaístas realizan sus cultos en los templos de la sinagoga, donde de acuerdo a sus creencias adoran a Yahvé, Dios único, creador y salvador, el cual otorga la vida eterna. Principios bioéticos del judaísmo. Primer principio: beneficencia. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud que ellos vivían en Egipto. Segundo principio: no maleficencia. Moisés evitó el sufrimiento del pueblo de Egipto luchando por su pueblo. Tercer principio: autonomía. Los judíos eran personas que ejercían su religión libremente. Cuarto principio: justicia. Moisés logró que cada quien fuera tratado por igualdad y justicia. El cristianismo es una religión monoteísta que se basa en el reconocimiento de Jesús de Nazaret como Salvador y Redentor de la humanidad. Fue fundada hace 2000 años en Judea, Israel. Su fundador, Jesús de Nazaret, conocido como el Mesías. Libro sagrado, la Biblia y el Nuevo Testamento, donde se narra la vida de Jesús. Fiestas: la Navidad, Domingo de Ramos, Semana Santa, entre otras. Lugares de culto: en templos e iglesias. Sus creencias: un solo Dios, resurrección y la vida eterna. El cristianismo está dividido en 3 ramificaciones principales, que son católica romana, ortodoxa y los protestantes. Principios bioéticos del cristianismo. Beneficencia. Jesús ayudó al prójimo, sentía amor por la humanidad y quería el bien para el mundo. No maleficencia. Jesús no le causó daño a su pueblo, lo benefició con su sabiduría. Autonomía. Jesús fue en todo momento independiente en sus prácticas y enseñanzas. Justicia.
Jesús fue justo, equitativo, quería la paz para su pueblo. El islamismo, religión monoteísta fundada hace 1400 años en la Meca de Arabia Saudita. Su fundador, Mahoma. Libro sagrado, el Corán, donde se establecen las reglas del musulmán y revela los pasos y enseñanzas del profeta Mahoma. Sus fiestas, Ramadán y Matlib. Lugar de culto, la mezquita, donde acuden 5 veces al día para orar. Creencias, Alá como único Dios, Mahoma el profeta y la vida eterna en el paraíso. Principios bioéticos del islamismo. Beneficencia. Realizan donaciones a las personas pobres que tienen necesidades en su pueblo. No maleficencia. Utilizan sus principios para crear leyes en beneficio del pueblo. Esto para ellos es algo sagrado. Autonomía. Los islámicos tuvieron completa libertad de practicar su religión según sus leyes. Justicia. Las leyes que crearon les brindó a los islámicos las reglas de conducta que hoy practican. El politeísmo es un conjunto de religiones en donde las personas basan sus creencias en varios dioses, los cuales pueden llegar a tener posiciones jerárquicas. El hinduismo es una de las religiones conocidas más antiguas. Sus escritos sagrados datan de 1400 a 1500 años antes de Cristo. Es también una de las más diversas y complejas, teniendo millones de libros. El hinduismo existe principalmente en la India, Nepal y en menor proporción en algunos de los países circundantes. Su fundador, un grupo de sabios de varias religiones. Sus libros sagrados, los 4 Vedas, la Bhagavad Gita, entre otros. Sus ritos, el matrimonio, nacimiento de hijos, oraciones, ofrendas y muchos más. Lugares de culto, templos hinduistas y altares hechos en casa. Dioses principales, Brahma, Shiva y Vishnu. Entre los principios bioéticos en el hinduismo podemos observar la autonomía, ya que cada cual practica la religión sin ser obligado o forzado. Además, cualquiera que practique una religión diferente puede mezclarla con el hinduismo, siempre y cuando considere sus libros como sagrados. En beneficencia, vemos cómo tratan de basar sus vidas bajo principios éticos. También buscan el cambio para mejorar sus vidas. En no maleficencia, vemos cómo el hinduismo tiene como meta encontrar la paz interior o llegar al nirvana. No está en ellos hacer el mal a nadie ni perjudicar a los demás. Por lo contrario, hacer buenas obras le ayudará a llegar más rápidamente al nirvana. Como justicia tenemos que existe un marcado respeto por la vida humana, por lo que la justicia debe prevalecer. El budaísmo es una religión o filosofía que engloba un conjunto de ideas y métodos que llevan a la liberación del individuo de sus peores opresores, el odio, la codicia y la ignorancia, ayudándolo de esta manera a aprovechar su vida al máximo. Origen. Surgió en el siglo VI a.C. en la India. Su fundador, Siddhartha Gautama, conocido como el Buda o el Iluminado. Libros sagrados, los 3 cestos, donde se encuentra la vida y enseñanza del Buda. Fiestas, el Wiwak, donde se conmemora el día en que Siddhartha Gautama finalmente logró liberarse de todos sus condicionamientos y de sus limitaciones humanas para ponerse a par con la realidad. Lugares de culto, la pagoda
o altares en sus casas. Creencias: la reencarnación, enseñanza del Buda para llegar a Nirvana. Principios bioéticos del budismo. Primer principio: beneficencia. Los budistas evitaban las acciones propensas a causar sufrimiento a otros. Segundo principio: no maleficencia. El budismo se mantenía una conducta sexual correcta que no dañara a otras personas. Tercer principio: autonomía. Los budistas practicaban una conducta ética en sus actos llevando una vida correcta. Cuarto principio: justicia. El budismo estableció una lucha contra los hinduistas acerca de sus creencias y fundaron sus leyes. La palería es una actividad relacionada con la magia negra o brujería. Se conoce con el nombre de palo mayombe o palo monte. Proviene de las tribus bantúes del Congo, por lo cual también se llama palo congo o paleros. Su origen está en la religión africana del Congo. Fue traída por los esclavos que emigraron con la llegada de los españoles. Entre sus jerarquías tenemos los tata, yaya y los ahijados. Las prendas que utilizan contienen palos, huesos humanos, herramientas y los símbolos de la religión. Entre sus rituales tenemos rituales para el amor, el trabajo, negocios, para quitar maleficios y realizar depuraciones. Entre sus cultos, ceremonias de inicio en la religión, ahijados con la sangre de animales. Creencias: en los muertos, sus espíritus y reaparición de estos en la prenda. Entre los principios bioéticos de la palería tenemos como beneficencia que los rituales que realizaban los paleros beneficiaban a personas con problemas de amor, salud y enfermedad. En no maleficencia, los paleros en su religión protegen a los ahijados de la maldad de otros. En autonomía, vemos que los paleros se inician en la religión por motivos personales e independientes y son responsables de sus propios actos. Como justicia, vemos que los maleficios que realizaban para dañar a las demás personas se le devuelven, causándole la ruina en sus religiones. La brujería es un conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas con la que generalmente se invocan fuerzas sobrenaturales. Esta acción está relacionada generalmente con mujeres, llamadas brujas, aunque también puede llevarla a cabo hombres o brujos, que supuestamente pueden entrar en contacto con los espíritus del mal. Su origen se encuentra en la prehistoria, donde ya se llevaban a cabo rituales donde se veneraban los antepasados, el cielo, las estrellas, la luna y la fertilidad. Esta religión está dividida en varias colas y basa su historia en María Leonza, una joven doncella Nibar, hija de un poderoso cacique de Nirú, donde se dice que el chamán de esta aldea había predicho que cuando una niña naciera con ojos color verde agua, había que sacrificarla y ofrendarla al dueño del agua, la gran anaconda, que de no hacerlo así, vendría la ruina y la extinción de los Nibar. Pero su padre fue incapaz de hacerlo y la escondió en una cueva de la montaña, con 22 guerreros que la vigilaban y custodiaban. Ella tenía prohibido verse en los espejos de agua, pero un día una fuerza misteriosa adormeció a los guardianes, y la bella joven salió de la cueva camino hasta el lago, descubriendo su propio reflejo en el agua. Así despertó el dueño del agua, la gran anaconda, quien emergió de las profundidades y se enamoró de la joven, atrayéndola hacia el lago. María Leonza y la joven serpiente celebraban una comunión espiritual mística. Cuando su padre descubrió esta unión, intentó separarlos. Entonces la anaconda creció, se hizo enorme y estalló, provocando una gran inundación que arrasó con la aldea y su gente. Entre los elementos que se utilizan para la brujería tenemos polvos, esencias, plantas, animales, velones, tierra de cementerio y fuego. Los rituales que se practican son conjuros de amor, ceremonias, despojo, magia negra y blanca.
Entre los principios bioéticos de la brujería, podemos observar que como beneficencia realizaban rituales según sus creencias para ayudar a las personas en el amor, salud y enfermedad. Como no maleficencia, porque realizaban rituales para causar daños a las personas al punto de causarle la muerte. Como autonomía, practicaban la brujería independientemente y se responsabilizaban de sus actos. Como justicia, todo lo que hace la brujería se regresa y Dios castiga tarde o temprano a los que hacen la maldad. La santería es una religión de orígenes de la tribu Yoruba de África. Vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo largo del río Níger. Su evolución data entre 1820 y 1840, donde la mayoría de los esclavos yoruba fueron llevados a Cuba, a Brasil, Haití, Trinidad y a Puerto Rico, para trabajar en la agricultura, venderlos como esclavos y darles una vida miserable. Pero estos esclavos se trajeron consigo su alma y su religión. Para obtener derechos, beneficios y entradas legales, tenían que ser bautizados por la Iglesia Católica. Muchos aceptaban las enseñanzas católicas mientras mantenían su propia creencia religiosa oculta detrás del catolicismo. En la cúspide de las jerarquías se encuentran los babalaos. Entre sus rituales encontramos que realizaban velatorios, baños de limpiezas espirituales. Entre sus cultos celebraban ceremonias, consultaban oráculos, realizaban sacrificios y ofrendas. Entre sus creencias practicaban los rezos, el fuego, los bailes y danzaban en los relámpagos. Entre los principios bioéticos de la santería podemos observar como beneficencia que previenen el daño, hacen el bien, ayudan al prójimo, contrarrestan el mal y tienen obras de beneficio. Como no maleficencia, se observan acciones que pueden perjudicar la vida humana, sin embargo, no perjudican, más bien sanan, solucionan los problemas espirituales y toman decisiones riesgosas y beneficiosas ante su integridad física y psicológica. Como autonomía, podemos ver que eligen su propio destino al consagrarse como religiosos con normas, reglas y creencias expresadas por sus valores primordiales desde el punto de vista ético. En la justicia, defienden la filosofía de sus ancestros, luchan por su libertad y protegen su religión. En el capítulo 4 de la Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería, artículo 13, párrafo 2, tenemos como deberes de los profesionales de enfermería asistir a los usuarios y usuarias atendiendo solo a las exigencias de su salud, sin discriminación en la raza, el sexo, el credo, la condición social o política. En el capítulo 5 del Código Deontológico de Enfermeras de Venezuela, artículo 33, párrafo 2, se nos refleja el derecho que tiene el enfermo de que se les atiendan sus solicitudes de acuerdo a su religión. Podemos entonces resumir que indiferentemente de la religión, debemos atender a nuestros pacientes con respeto y equidad, y aún más, debemos tener en cuenta sus creencias religiosas a la hora de brindar la atención de enfermería. De no ser así, estaríamos incumpliendo la ley y nos encontraríamos en una posición opuesta a los principios bioéticos.